Condensador polarizado. Condensadores polarizados son estos que vemos aquí. Algunos de ellos, no todos. Aquí he puesto solamente algunos de los condensadores que nos vamos a encontrar en los ordenadores portátiles. Pero no son los únicos. De ahí a que esto es una representación gráfica para ir relacionándonos con este tipo de dispositivo. Si observamos ahora mismo, con lo último que dije, en este caso esta línea es más gruesa que esta línea. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que obedecer la polaridad del dispositivo. De ahí a que sí hay que fijarse cómo situamos este condensador. Si erramos los terminales del condensador, sencillamente el condensador se calentará. Es decir, si tomamos el polo positivo y lo unimos al negativo y el negativo al positivo, es decir, invertimos los polos del condensador al situarlo, cuando energicemos esa placa, este condensador se calentará. Y lo más seguro es que terminemos destruyendo este condensador. De ahí a que hay que tener mucha precaución a la hora de sustituirlos. No todas las placas me indican esto. Hay placas que inclusive no dicen nada. Si la placa no dice nada, hay que ser hábil. Tirémosle una foto antes de quitar, o bien ya sea el condensador o el diodo o lo que vayamos a quitar que tenga una posición determinada. Hagamos una foto antes para no tener que dudar luego de dónde está. No obstante, siempre nos queda el recurso de medir continuidad con los elementos que están conectados o bien el positivo o el negativo. Esto lo veremos más adelante. No obstante, una herramienta sencilla es que si voy a levantar un condensador para sustituirlo por otro, porque tengo una duda o sencillamente la avería me está indicando que este condensador está mal, si no tengo una serigrafía en placa que me indique cómo va situado el condensador, debo de verlo antes de quitarlo, porque de lo contrario me traerá algún dolor de cabeza. Bien, dentro de los condensadores polarizados vamos a encontrar por lo general el condensador de tantalio, que son estos que están aquí a la izquierda, y los condensadores de aluminio que están a la derecha. Estos que parecen tanquecitos son condensadores de aluminio, y estos que están aquí, que son cuadraditos, son condensadores de tantalio. Como vemos, tienen diferencias unos de otros. Y no solamente tienen diferencias físicas, también tienen diferencia a la hora de leerlo. Aquí ahora mismo estamos utilizando un código de lectura que me está indicando la capacidad y por aquí abajo me está indicando el voltaje de trabajo. Aquí me está indicando con esto de aquí que prácticamente se parece mucho, no es igual. Me está indicando que con esto de aquí ya tendría el código de lectura directamente. Esto sería un código de lectura que me indica voltaje de trabajo y capacidad. Aquí ya me está indicando capacidad y voltaje de trabajo. Los condensadores de tantalio, no todos, fíjense que el net token no tiene polaridad. Hay que situarlo directamente de acuerdo a cómo va situado en la placa. Este no tiene polaridad, o sea, no me la tiene indicada. En cambio, estos de aquí sí tienen una pequeña línea que me indica cuál es el polo positivo. Es decir, en los condensadores de tantalio, estos de aquí, no me refiero a este, sino estos de aquí, me indican el polo positivo. Cuidado, en los de aluminio, lo que me representan o me simbolizan es el negativo. Aquí hay que tener cierto cuidado. Aquellas personas que crean que todos estos detalles se les pueden acumular, pues sencillamente hacen una foto y lo mantienen cerca. Ya saben que esto sería el negativo. Fíjense, por ejemplo, esta parte de aquí me está indicando que este es el polo positivo. Este es el polo positivo, este es el negativo, este es el positivo, este es negativo, etc. Es decir, los polarizados nos representan la polaridad de la misma forma si son electrolíticos
de aluminio o de tantalio. Tienen la simbología o la información que me dan en cuanto a polaridad es diferente. Cuidado con estos condensadores. Cuidado con estos condensadores. Aquellas personas que no tienen una habilidad o no tienen un hábito de trabajo pueden confundirlo con ciertos diodos. ¿Por qué? Porque el cátodo del diodo también tiene una pequeña línea y a veces el diodo es negro. Esto se ve muy bien, pero inclusive hay veces hay condensadores que prácticamente estas letras son casi poco visibles y la línea también es poco visible, muy parecida a los diodos. ¿Qué nos queda como recurso? Bien, aquí directamente irnos al lado del dispositivo y leer. Si tiene una letra C es un condensador, si tiene una letra D es un diodo. Y si no tiene letras tendremos que hacer chequeos directamente con el esquema. El esquema es lo que me va a decir si eso es un diodo o un condensador. Bien, repito, lo más importante del condensador polarizado es que a la hora de sustituirlo hay que tener muy presente la polaridad de ese dispositivo, porque de invertirlo lo vamos a romper de forma irreparable. En el Sistema Internacional de Medida, la capacidad o capacitancia se expresa en farad o faradio. Esta es la representación física de lo que significa. Explicado brevemente, sencillamente dicen que con un voltaje determinado somos capaces de mover una carga hacia una determinada placa metálica. Es lo que significa prácticamente esto. ¿Qué trabajo necesito realizar para mover esta cantidad de carga? Eso significa farad, o sea, la cantidad de capacidad que se acumula en cuestión de carga y el trabajo que hay que realizar newton por metro para mover esta carga. Bien, nosotros en nuestro trabajo, en lo que es taller, no vamos a trabajar directamente con el farad, vamos a trabajar con milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. A pesar de que estos son los submúltiplos que existen, nosotros trabajaremos o prácticamente veremos en los equipos y en los esquemas micro y picofaradio. Raro sería que veamos nano, porque yo todavía no lo he visto. No lo descarto, porque es una unidad muy utilizada en la electrónica. El nanofaradio es una unidad muy utilizada en la electrónica. Pero sí he visto en lo que son los esquemas el micro y el picofaradio. Veamos un ejemplo. Tomando como ejemplo este esquema, que es de un equipo AMD, un Compal LA7161P. Bien, en este equipo vemos que el CU55 es un condensador de 180 picos a 50 voltios. Para nosotros, lo más importante siempre es conocer la capacidad y el voltaje de trabajo. Este otro número, al igual que en la resistencia, me indica el tamaño del condensador. Tamaño físico. Recuerdan que en las resistencias había un 0,4. Bueno, aquí también existe el 0,4. Tamaño SMD, que vamos a utilizar en este caso. Este condensador se refiere a un condensador de 180 picos, tamaño 0,402 y es de 50 voltios. Volviendo nuevamente a lo que son los picos y los micros. En este caso, este condensador es de 180 picos, este es de 0,1 micro. Aquí me lo representa solamente con una U, no hay una F al lado. Sin embargo, también nos encontraremos que en otros esquemas aquí aparece la F. Quiero decir con esto que debemos de adaptarnos a ver este tipo de representación esquemática y adaptarnos a trabajar con ellas. Bien, si no tiene la F, no quiere decir que no sea un condensador y no quiere decir que esté mal escrito. Sencillamente, si tiene la F lo leemos como 10 microfaradios y si tiene la U lo leemos también como 10 microfaradios. Importante para nosotros, este condensador tiene una capacidad de 10 micros y el voltaje de trabajo es de 6,3 voltios. Tamaño, si lo voy a localizar, 0603. Si lo voy a pedir, si necesito un estocaje y necesito pedirlo a algún proveedor,
estoy buscando un condensador de 10 micros no polarizado, 10 micros no polarizado, a 6,3 voltios y es un condensador de 0,603 tamaño físico. Con estos datos trabajaremos. ¿Por qué? Sin estos datos no podríamos pedir nunca un condensador a ningún proveedor. ¿Por qué? Porque nos vendrían condensadores de 10 micros, hay de muchos tamaños, de muchas formas, los hay polarizados y los hay no polarizados. De ahí a que tenemos que comenzar a trabajar de forma correcta. En cambio, en este detalle de otro esquema, vemos que el condensador nos dicen que es de 330 microfaradio. Aquí sí nos ponen la F al lado. Y nos dicen que tiene un voltaje de 2,5 voltios este condensador. Nos dicen que es un ESR9, se refiere a la resistencia en serie equivalente que tiene este condensador, un condensador de muy baja resistencia equivalente. Y si fuéramos a sustituirlo, también tendríamos que tratar de pedir esto. ¿Esto qué tiene que ver directamente? Bien, tiene que ver directamente con el rendimiento del condensador cuando trabajamos con batería. Si no tiene un ESR9, sencillamente el condensador puede trabajar perfectamente bien con un ESR mayor, pero la eficiencia a la hora de trabajar será menor. Tendrá un menor rendimiento que el condensador que realmente le están poniendo. Todos los datos que me den a la hora de trabajar me sirven fundamentalmente para trabajar con ese dispositivo, buscarlo de forma correcta, comprarle al distribuidor lo que estoy pidiendo o saber cuál es la característica fundamental del condensador que estoy pidiendo. Para nosotros ahora mismo, dependiendo de la posición que ocupa el condensador, en este caso, esta es la salida o la alimentación del voltaje de una CPU. Esto forma parte del convertidor DC-DC, el condensador que está a la salida del convertidor DC-DC, y por esa razón utilizan 4 en vez de utilizar uno solo. Esto lo veremos enseguida. Sumando las capacidades encontraremos un condensador que sería la suma de estas 4. Bien, no hacen eso, hacen este circuito. Por ello es que nosotros no podemos coger y sustituir los 4 por la capacidad equivalente, sino que tenemos que respetar esto. Pero no solamente respetar eso, sino que intentar respetar también la resistencia en serie equivalente que puede tener este condensador, porque me está especificando aquí que es un dato importante a tener en cuenta. Por ello, siempre que tenemos un gran conocimiento acerca de lo que estamos haciendo, el trabajo será muchísimo más profesional que si no lo tenemos.